La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. República Dominicana, buenos días, Gobierno de la Mañana, Z101. Hoy es viernes, el ansiado viernes. Sí, señor, viernes que es mitad de este mes, el tercero del año. Viernes 15 de marzo es el año 2019 y son exactamente las 5 en punto de la mañana, momento en que iniciamos esta jornada de comunicación, como cada día, como cada mañana. Hoy, por ser viernes, por supuesto que con mucho más flujo de vehículos que en momentos anteriores o que en días anteriores. Como siempre repito, la pachangona empieza desde el jueves y la gente les alcanza a las 4 tanto de la mañana en la que transitamos nosotros por estas calles de Dios para llegar a los estudios de la Z101. Bueno, gente que todavía no han llegado a su casa, probablemente se junta con los que van entonces a su jornada ya de antesala fin de semana o en fin de semana, que es el día viernes. Y nosotros aquí, como siempre, eso sí, llegamos para dar inicio a esta complicidad de comunicación y ofrecer las informaciones, poner sobre la mesa los temas para que, bueno, usted pueda hacer sus análisis, los ponemos en contexto para que usted saque sus conclusiones. Los que no están de acuerdo, por favor, ni se ofendan, ni se vayan a un plano que no corresponde, sino simplemente con los argumentos, con sus argumentos. Entonces, pues también haga las discusiones a través de las vías necesarias y las vías correspondientes, porque si usted no recuerda, esto es comunicación de doble vía, donde la opinión de usted es muy, pero que muy importante, es el equilibrio, es el balance, es lo que sostiene y mantiene en pie a esta Z101 y a su propuesta de comunicación. A nuestros dominicanos que están allá, de aquel lado, los que decidieron dejar el peñasco insular, como dice mi amigo Juan Pablo, a quien saludo desde aquí. Bueno, pues también para ustedes nuestro cariño, nuestro afecto, agradecimiento y sobre todo nuestro respeto por ser una comunidad tan laboriosa, tan honrada y que además se convierte también en una pieza firme para la economía de este país. Gracias, buenos días, soy Ivonne Ferreras. Milagros, buenos días. Buenos días, Ivonne, buenos días a todo el equipo de la Z101, Gobierno de la Mañana, y está Remigio, Carlos, Jonathan, tempranito, esos chicos. También Jesús Nova, Rafael Linares, que se incorporarán más adelante, a Jorge Radamés. Ivonne, ¿cómo sigue Radamés? Radamés que está enfermito, ha estado afectado. Deseamos que se recupere pronto y que esté con nosotros. Gracias a ustedes por estar del otro lado, a todos nuestros dominicanos de aquí y de allá, nuestro pedacito de patria diseminado en todo el mundo, que es el dominicano ausente, esa comunidad laboriosa de la que hablaba hace un momento. Ivonne, la gente que migra, que generalmente lo hace para buscar el bienestar, para buscar una mejor calidad de vida. A ustedes, el abrazo cálido desde esta República Dominicana. Hoy con mucha sequía, pero de adentro de nosotros siempre habrá, ¿verdad?, el sentimiento, un sentimiento afable, agradable, un sentimiento de hermandad para con todos ustedes. El abrazo cálido desde aquí es un honor y un privilegio. Remigio, es momento de irnos a la pausa, regresamos en breve con las informaciones. De regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, Z101, vamos por supuesto con las informaciones de CIR y agradecer al portal de la Z101 que nos provee de estos boletines bastante actualizados de lo que ocurre aquí en el país, de lo que ocurre en el mundo y por supuesto también nos apoyamos en los periódicos impresos, en los diarios impresos que nos llegan cada mañana. 10 miembros de las bandas en Puerto Rico fueron apresados en República Dominicana ese día que hablamos del asunto y es información principal del periódico El Día. El procurador general aseguró que los narcos fueron repatriados. Hay vigilancia para otros integrantes que son buscados también en el país en esto que parece se ha convertido en un verdadero paraíso de la corrupción, de la impunidad, del tigueraje y de la delincuencia. Y lo peor es que eso ocurre y entonces luego la sorpresa de quienes tienen que prevenir que aquí cualquier delincuente entre como perro por su casa y sobre todo, temas de narcotraficantes que parece ya es una especie de tours, no quiero decir organizado, pero bueno, una especie de tours que van, vienen, entran y luego desde afuera es que nos dicen y nos advierten que aquí operan esas bandas normalmente de narcotráfico. Pues ahí está, ahora nos sirven las informaciones de los 10 miembros de esa banda de Puerto Rico apresados en el país. La semana pasada nos sirvieron la nota de
apresado el jefe de la banda que había denunciado la fiscal federal de Puerto Rico, Rosa Emilia, para sorpresa, por supuesto, de las autoridades. Así andamos en este país de la maravilla. Es noticia, es la principal del periódico El Día del día de hoy. Bueno, la principal del Caribe coincide con la principal también de otros diarios y se refiere al senador que dice que harán reforma en mayo y que habilitará a Danilo Medina para la reelección. Sánchez Roa dijo que para modificar la Constitución se argumentaría que si se interrumpe la obra de gobierno de Medina, el país se perjudicaría. Vea usted. Los partidos tienen 15 días para retirar toda la propaganda. Sí. El periodo de campaña que inicia el 7 de julio próximo, ¿verdad? Ahora en este verano, hasta octubre sería entonces cuando se celebren las elecciones primarias simultáneas de los partidos. Bueno, pues dejan bastante deprimente, en estado penoso, la ciudad. La Junta Central Electoral dio entonces ayer un plazo de 15 días, y ese plazo es para que ellos puedan retirar toda la propaganda política que se coloque en los espacios públicos por personas, aspirantes a cargos de elección popular, empresas dedicadas a colocar publicidad exterior, en fin. Es una decisión que fue adoptada anoche en esa sesión del Pleno de la Junta, que la encabezó el presidente Julio César Castaño Guzmán, después de recibir solicitudes sobre ese retiro de vallas, de esos afiches, de esos cruzacalles que tanto entorpecen y afean, de todas esas calcomanías y esos adhesivos distintivos de murales y similares, ¿no? Que tanta contaminación visual provocan y que siempre se quedan ahí, como que no es responsabilidad de ellos retirarlo. Entonces todo eso se queda colocado en puntos distintos del país, y ahí está el ultimátum. 15 días para retirar la propaganda, dice el periódico hoy en su información principal, según la Junta Central Electoral. A mí me da risa, bueno, pero bueno, hay otras informaciones que son también, se repiten en las primeras planas, como que advierten que la sequía se acentuará y piden a la población racionar el agua. Se han invertido más bien 150 millones para mitigar los efectos. Exhortan a agricultores a no iniciar nuevos cultivos hasta que el agua esté garantizada, y 150 camiones correrán por los barrios. También la trae el Caribe, su portada da mucha pena y es la tierra agrietada, es la imagen que nos da mucha pena. Sequía aprieta y el gobierno anuncia plan de mitigación. Pues en efecto, el gobierno dice y garantiza que el agua habrá agua para los alimentos durante toda esta sequía, también para la agropecuaria. Eso dicen ahora ellos, cuando inicia el proceso de racionalización que debe perdurar todo el año, porque aquí, la verdad, como decíamos ayer, en esta época y sobre todo ahora, donde se registra una de las peores sequías comparada solo con la que ocurrió en el país en 1997. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió aquí en 1997 en términos de la sequía? Fue una situación terrible. Esta se compara con la que ocurrió en ese momento, pero aquí, por ejemplo, con el agua potable, nunca se ha servido, ni nunca han tenido al 100 los hogares ese flujo del necesario líquido. Danilo ahora dice que ordena que se fortalezca un plan que se mitigue esa sequía, que se ejecuta desde hace 2 meses, pero que no es sorpresa. Menos grave, pero siempre para esta fecha la sequía la tenemos, y cuando ya tenemos precisamente, aunque parezca un contrasentido, el agua al cuello, es cuando las autoridades reaccionan respecto de este tema. Pues en efecto, es noticia el tema de la sequía, y no sé si vas a acotar algo más. Sí, sobre todo sobre eso, porque el gobierno restringe la siembra de algunos productos, pero se dicen que se perderá 26,000 nuevas tareas de arroz por la sequía aguda que afecta al país, para que ustedes vean que ya no se empieza a afectar incluso la seguridad alimentaria, el tema de la sequía. Afirma que no tiene más que decir sobre la jueza de la Suprema Corte de Justicia, ese es Jan Alain, que ayer dijo igual, con su misma soberbia, con la misma que ha exhibido todos estos días, exactamente la misma, que sobre el impasse con Miriam Germán ya dijo todo lo que tenía que decir. Y bueno, con eso, aún a pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno, que lleva la peor parte, a pesar de que Jan Alain dice que pone fin al conflicto y que no quiere conflicto,
Y lleva la peor parte, no porque sea plausible las pretensiones de Danilo Medina de reelección, pero pone en juego y le hace pagar un costo político. Pero bueno, igual, así, igual con esa misma poca humildad, falta de humildad con la que se ha manejado, fundamentado no sabemos en qué, Jan Alain dice que no va a hablar más del asunto, que el asunto termina ahí, dice Jan Alain, que no necesariamente es así. Y con eso, bueno, más soberbia, aunque no les guste a muchos, respecto al caso de Miriam Germán. Esa es noticia y el periódico El Caribe y otros diarios también la destacan hoy. Como destacan las leyes que contradicen el tema de la cuota de la mujer, se refiere a la ley de partidos y agrupaciones políticas. También para hoy Fenatrado hoy paralizaría camiones por 6 horas y esa la trae el Diario Libre también en su portada principal. Completo las informaciones del periódico El Caribe que nos dice que el teleférico no va a estar hoy en servicio, estará fuera. Lo hará por 15 días, dice la OPREC, saldrá de servicio desde mañana sábado, va a ser sometido a un mantenimiento mayor. Y bueno, ya lo saben las personas que utilizan las cajitas voladoras, o sea, el telesférico. También el inicio de unos trabajos de reconstrucción de un hotel en Hampton Bay, Hilton, en Punta Cana. Ahí está, ¿es Danilo Medina? No, no es el presidente que asistió. Ah, bueno, sí, ahí está Danilo. Danilo con algunos de sus funcionarios dando ese primer Picasso. La DP y la MINER que garantizan paz, armonía en las escuelas, ojalá así sea. Se necesita esto en las escuelas. Y la mayoría de los sectores de Santiago también carecen de hidrantes. Gran parte de los cascos urbanos, el centro histórico que no funciona y es parte de una serie de trabajos que inició ayer el periódico El Caribe y que hablan incluso sobre todo desde los bomberos y cuando tienen que, mitigar algún incendio, la falta que hacen esos hidrantes ya ausentes de la ciudad desde hace muchos años. Así no solo en Santo Domingo, también en Santiago. Así y hoy nos sirven esa información en el periódico El Caribe. Mira, la imagen principal del Diario Libre hoy es República Dominicana en Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales. Ahí está en Emiratos Árabes, frente a más de 45,000 personas y millones de televidentes de todo el mundo. La primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, que encabezó ayer la delegación dominicana en el desfile de esta ceremonia. Y también le acompaña el ministro de Deportes. Y en el Listín Diario, el DNI, el DNI dice que tienen, que con el apoyo de 15,000 informantes opera, y dice ahí que ojos y oídos están atentos a salvaguardar la seguridad nacional. Los calieses del DNI, los calieses de Sigfrido Párez Pérez, que parece que se les va la guagua cuando salvaguardar la seguridad ciudadana de bandas de narcotráficos del exterior que vienen y se instalan como perros por su casa. Y Sigfrido y sus 15,000 calieses ni se dan por enterado, como ocurrió cuando la fiscal federal denunció, por supuesto, la banda que operaba aquí en el país. Ni idea. Entonces, Sigfrido, ¿esos 15,000 calieses son honoríficos o también nosotros tenemos que pagarle? Si le tenemos que pagar, nosotros exigimos que nos digan, calieses de Sigfrido, si en algún momento ustedes han visto de nueva vez, por favor, a Quirinito en la frontera, como dijo el propio Sigfrido, pero que se le espantó porque un afrentoso camarógrafo intentó grabarlo, así de simple, y entonces, así, ¡zas!, se fue Quirinito otra vez, y ni Sigfrido y ni sus 15,000 calieses pudieron con él. Ahí está. Más informaciones, con esta completamos nosotros, las del día, por supuesto. Y esta información nos dice que el PRM no va a asistir a la preselección de candidatos de la Suprema Corte de Justicia. Josefa Castillo, José Ignacio Paliza han presentado su objeción al Procurador General de la República, Jan Alain, para que participe en las comisiones. Y en el ámbito internacional, cuando son las 5, ya 19 minutos, nos fuimos de bruces con el tiempo. También hay titulares que queremos compartirles. Y esos titulares nos dicen que la iglesia en Polonia revela que 382 curas abusaron de niños, líderes religiosos que dicen sabían de esos abusos. Una barbaridad. El Congreso que enfrenta a Trump
vota contra emergencia nacional. Con su declaración de emergencia, el presidente buscaba fondos para el muro. También los enfrentamientos entre bandas que dejan en Haití 6 personas muertas. El área de conflicto permanece sin presencia policial. Estados Unidos prohibiendo la entrada a 340 venezolanos ligados a Maduro y también recogiendo ayer precisamente de la sede diplomática gringa en Venezuela todo su personal. Abren las oficinas públicas al regreso de energía en Venezuela, también es información que nos sirven en el día de hoy. Brasil, que investiga tercer joven, descubre causa de su matanza. Jóvenes que solo buscaban tener fama, aparecer en los medios. Bueno, ahí está el dictador Bolsonaro haciendo de las suyas. A ese mismo que muchos de manera inconsciente y hasta irresponsables aplauden aquí en la región. ¿Por qué olvidaron que y cómo se manifestaban esos tiempos dictatoriales aquí en América Latina? Con esa, Remigio, vamos a cruzar, venimos entonces. Bueno, de regreso con todos ustedes a las 5:24 minutos. Este es el Gobierno de la Mañana, Z101. Vamos a echar una miradita a las informaciones internacionales. Antes damos la bienvenida a Rafael Linares, que se integra ahora a esta mesa. Buenos días, Linares, ¿cómo está? ¿Cómo está la calle en este día de viernes? Buenos días, Ivonne, buenos días, Milagros, población dominicana. Bueno, la calle está un poco tranquila hoy viernes. ¿Viste a Prudencia? Siempre le llamo a nuestros choferes que mantengan la prudencia en el manejo. A propósito de Prudencia, saludos a Prudencia. Esta es la que encabeza el team, mi team de corredores a pasito lento, con quien, por cierto, vamos Prudencia, ¿verdad? Nos vamos a New Jersey, al maratón de allá. Estamos entrenando bien fuerte para eso es ahora el próximo mes de abril. Así es que saludos a la Prude, que siempre está ahí atenta, y al team, todo el team a pasito lento, que son, oye, ¿sabes qué? Esos son corredores mega, de donde hubo 5 o 6 que participaron ahora en los 100K del Caribe. Sí. Ese que Willy siempre nos habla. Y la verdad que fue una verdadera hazaña. Saludos para mi team a pasito lento. Linares. Atentados en Nueva Zelanda. Al menos 49 muertos en 2 atentados contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda. 3 sospechosos han sido detenidos tras los tiroteos. Hay al menos 20 personas heridas de gravedad, Ivonne. Sí. Nueva Zelanda. Y la declaración de emergencia hecha por Trump. Que generalmente es tranquilo. En Nueva Zelanda tú no oyes que informaciones así de violencia con frecuencia. Así es. El Senado tumba la declaración de emergencia de Trump y lo desafía a utilizar su poder de veto. Ivonne, se complican las cosas en Estados Unidos. Trump cree que va a gobernar el país como gobierna sus empresas. Bueno, lo que pasa es que en esta parte hay un presupuesto establecido para lo que es la colaboración y parte del fortalecimiento de esas políticas migratorias, pero este señor tiene en su cabeza, metida entre ceja y ceja, lo que es el muro, la construcción. Primero lo quería hacer de manera presupuestaria, que se incluya en el presupuesto, y ahora ha declarado de emergencia. Y que venga de los propios republicanos, Ivonne, esa división, eso llama mucho la atención y nos llama a una reflexión de qué está pasando en Estados Unidos. Pero sobre todo que venga de los republicanos, pero que sea la propia ONU que se esté prestando para politizar el tema de las migraciones también, que es un aspecto que yo creo importante analizar. Cuando tú tienes que hablar de migraciones, y cuando hablas de migraciones, obvio, si te quedas en la región, tienes que hablar de Estados Unidos. Bueno, a nivel global, ¿no? Porque es la tercera pata o la primera pata de las potencias que están gobernando el mundo. Pero en estos días aparecieron 700 migrantes en las fronteras en Colombia. Cubanos, haitianos, africanos, llegaron ahí porque andan, ya tú sabes, desperdigados los haitianos, y llegaron en grupos muy bien organizados por traficantes humanos que son muy pagados para que sus clientes lleguen a Estados Unidos, que es la tierra prometida. Y a lo largo de los últimos años, ese fenómeno que se repite una y se repite otra vez, y como política, por ejemplo, el gobierno panameño que ha estado pensando, y que son bastante drásticos con el tema migratorio, subirlo a un bus, depositarlos ahí en otra frontera en Costa Rica, ahí no hay inteligencia ni de dónde vienen ni cuáles son sus características, y el revuelo entonces se arma
y se produce en esa conferencia que convocó la ONU, que es donde voy a puntualizar, para que sus miembros llegaran a un acuerdo sobre las migraciones internacionales. Ahí se sumaron algunos gobiernos de América Latina, por ejemplo el caso mismo de Panamá, sin reparos al documento que prepararon ellos, que fueron expertos, que fueron expertos en estas lides. En esa conferencia no se analizó para nada las causas de los desplazamientos de la población, tampoco se habló ni se consideró necesario que los países expulsores de la población crearan esos mecanismos para entender el fenómeno. O sea, porque no es lo mismo la mirada y la perspectiva y las justificaciones y las reacciones de Donald Trump, por ejemplo, como las que se debe dar en esos gobiernos que sabemos perfectamente cómo son obligados y forzados, aun cuando no sea de manera directa, precisamente por esos países más desarrollados. Entonces, esa información que ha sido muy manejada sobre todo de manera exclusiva por esos países industrializados, que son los que diseñan esas políticas para su beneficio, obligando a esas migraciones, en tanto que, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, Japón, que tienen políticas muy estrictas para atender las migraciones, los demás países tienen que someterse a las necesidades de la mano de obra de los primeros, porque ellos son los reyes del mundo y porque ellos son los más desarrollados. Y esa conferencia de la ONU, que debería entonces de proteger, de velar, ¿verdad?, de quedarse ahí en esas causas que son la peor desgracia para estas comunidades, ha sido un reflejo de que esa realidad que beneficia a los países que demandan la mano de obra barata, por supuesto, entonces no ha hecho absolutamente nada. Y esas migraciones que son tan antiguas como la humanidad, porque ciertamente en los últimos tiempos las migraciones, bueno, se ha desatado con mayor fuerza, pero las migraciones es como la prostitución, desde que la humanidad y desde que el mundo, la gente se desplaza. Prácticamente antes eran nómadas y se movían de un lugar a otro. Y esos estudios forman parte de esa población, y si la natalidad supera, y voy contigo, supera esa mortalidad, y si no aumentan los empleos, entonces se van a seguir produciendo más esas migraciones. Y hace apenas más de medio siglo, señores, que la población que habita la Tierra entró en lo que se llama una transición demográfica, ¿ok? Y entonces en esos países que son más industrializados, la tecnología contribuyó a que bajaran esas tasas de mortalidad, y al mismo tiempo también la tasa de la natalidad, que comenzó a disminuir, y las mujeres comenzaron a tener entonces menos hijos. Esa tasa de crecimiento de población también comenzó a disminuir, y a la vez la población fue envejeciendo y fue disminuyendo la mortalidad y también la natalidad. Eso es un poco haciendo una miradita retrospectiva, porque el tema de las migraciones es un tema serio. Cuando tú escuchas, por ejemplo, gente que dicen en defensa de Estados Unidos, para no decir algunos países de Europa, no, pero es que el gobierno de Trump, o el que sea, el de turno, tiene todo el derecho de regular, de prohibir, que entonces que estos países, que se queden, que sus poblaciones y que demás, pero no se detienen a ver cómo se les obliga, pero sobre todo organizaciones como la ONU, que es mi crítica, que debería velar por eso. Tampoco se detiene. Pero usted tiene que solo irse, discúlpame Milagros, a las intervenciones en los países, principalmente del Caribe, como nosotros, y países que en un momento determinado tienen una riqueza y solamente se va allí a saquear sus riquezas, y después entonces ya. ¿Y cuál es la participación de la ONU? Milagros, venimos contigo a propósito del tema migratorio. Vamos a hacer la pausa, venimos de una vez, entramos contigo. Son las 5:33 minutos, este es el Gobierno de la Mañana, y por supuesto el tema migratorio, que es un tema que siempre es muy abarcador porque afecta desde hace tanto tiempo, y a nosotros aquí en la región, y hemos tenido experiencias terribles. Siempre es un tema que da para mucho. Milagro, contigo quedábamos y contigo volvíamos respecto al tema, y por supuesto tus lecturas. Sí, por supuesto, conectar contigo cuando hablas de cómo ha crecido demográficamente la migración y cómo la población a nivel mundial, y cómo precisamente de estos países subdesarrollados es que emergen las masas y las migraciones a los países desarrollados. Pero hablabas también del control de la natalidad. Esos países desarrollados han logrado tanto bajar la tasa de nacimientos,
que recordamos que recientemente Europa estaba requiriendo mujeres de estos predios para que fueran a parir allá, porque la población se les convirtió en viejas ya, en una población ya de adultos mayores, y entonces la fuerza laboral se estaba deprimiendo. Entonces hay que ver ese tema a nivel mucho más amplio, y también hay que tomar en cuenta cómo es que estos países, y para situarnos en el mismo Estados Unidos y Donald Trump y lo fuerte que es con las migraciones hacia su país, son tan entonces benévolos y nos quieren entonces poner a nosotros una camisa de fuerza cuando se trata de las migraciones que vienen a nuestros países. Pero en esa amplitud que tú esgrimes, a propósito, sería válido preguntarse dónde se pueden encontrar esos países industrializados, como esos países europeos que ya su población envejece, que demandan mano de obra, ¿verdad? La que ellos necesitan. ¿Dónde pueden ellos encontrarse esos países? Bueno, obviamente lo encuentran en los países que apenas están iniciando la transición demográfica, para un poco profundizar más con ese asunto, y que en el marco del crecimiento capitalista tienen una población sobrante. Entonces Estados Unidos encuentra esa población al sur de sus fronteras, en el Caribe insular. En el Caribe insular, por ejemplo, ¿verdad?, que es una parte en México, en Centroamérica. Europa busca entonces esos trabajadores. Eso es respecto a Estados Unidos como un país industrializado. Ellos miran hacia el sur. ¿Y qué encuentra Estados Unidos en el sur? Bueno, pues encuentra ese Caribe insular, pero encuentra Centroamérica. Pero Europa busca a sus trabajadores en el Medio Oriente y los busca en África. Claro. Entonces ese proceso, sin embargo, que no es automático, pero que tampoco es sencillo. Y por ejemplo, Alemania, que necesitaba que 1 millón de trabajadores para su economía capitalista, que es bastante pujante y que fue sofocada por el tema de la mano de obra. En el 2017, según informaciones que estuvimos checando, logró incorporar una masa de trabajadores principalmente de Siria y de otros países del Medio Oriente, ¿ves? Que resolvió entonces en parte esa escasez de la que tú hablas y que ellos demandan, y que se conecta con el tema de la natalidad y de la mortalidad y de la explosión demográfica. Pero Berlín trató de manipular esa crisis, que era una crisis real, para convertirlo en un problema europeo, y obligó entonces a los demás países para que recibieran migraciones masivas, ¿no? Entonces esa operación política, que no resultó de las grandes corporaciones alemanas, lograron sus objetivos. Por eso te digo que el tema migratorio es tan amplio, porque Estados Unidos y Europa, por ejemplo, que tienen poblaciones, que tienen políticas de población que incluyen las migraciones, o sea, y son países que han crecido en base a la migración. Y es muy inteligente de su parte, porque no podemos obviar el tema. Saben lo que quieren, tienen objetivos a corto, a mediano, a largo plazo. No se les va a ocurrir venir a hacer un muro como pretende Trump. Y en el año 2025, hasta fines de siglo más, ellos tienen sus políticas bastante claras. Panamá parece que no tiene política de población. Hay otros países también de la región que no tienen política de población. El gobierno ignora que se está en una transición demográfica, porque en eso se está ahora, en tanto se puede tener ese equilibrio. O sea, que el tema es bastante abarcador, y sus efectos, y más ahora, que es un tema que está en la agenda mundial, y está en la agenda de los cientistas, está en la agenda de los intelectuales, está en la agenda de los gobiernos, el tema migratorio, porque se mueve, como hemos dicho muchas veces aquí, a escala planetaria. Bélgica, por ejemplo. Haití, ahí con República Dominicana, no es Trump con el sur y el Caribe insular, que es México, es más que eso. Bélgica, es que todo tiene que ver incluso hasta con la realidad misma del país, de los migrantes, porque tenemos el caso de Venezuela. ¿Cuándo Venezuela había sido un país de migrantes? Entonces, la ONU es la ONU que no puede, y fue el punto de partida, ¿verdad? De lo que decíamos, la ONU no puede de ninguna manera politizar el tema de las migraciones. No, por ejemplo, Bélgica, que, bueno, también en un informe que estuve leyendo, uno de los países más avanzados de Europa, pero sin embargo... La capital de Europa. Sí, la capital podríamos decir. Pero hay un tema muy importante allí. El tema es su capital obrero. Crisis de trabajadores, al igual como Alemania. Pero son muy herméticos
son muy reservados en decir yo necesito trabajo, yo me necesito esa mano Canadá de obra. estaba demandando, está Bueno, pero demandando Canadá trabajadores, por ejemplo. Canadá lo demanda, pero bajo un esquema que le permite proteger, pero De mucha rigurosidad. Sí, de mucha rigurosidad. Pero para citar un ejemplo que también donde la migración se ve desde otra perspectiva, ¿eh? Pero, por ejemplo, Bélgica y esos países de Europa se limitan, ¿por qué? Porque tienen un constante problema. Los africanos, los asiáticos y ahora los sirios. Y bueno, Ivonne, por otro lado, el República Dominicana le decía antes de ayer, no sé si ustedes recuerdan, el tema de las aerolíneas que utilizan los Boeing 747 en la medida que nos iba a afectar. Muchos pasajeros varados aquí por algo elemental, Ivonne, el Boeing es utilizado por la mayoría de los... ¿Cómo no solucionaron ellos? Porque tenían una situación ahí. No, es que, por ejemplo, Donald Trump ordenó a que todos los Boeing aterricen. O sea, sí, que salieran de circulación. No salieran de circulación, sino que se situaran en tierra. Me imagino que es Eso para allá mismo. un elemento... En el aire. No, que aterrizaran de inmediato. O sea, la información es que aterrizaran de inmediato para entonces que aterrizaran de inmediato a los fines, me imagino yo ahora que vendría una inspección más rigurosa, pero no deja de afectarnos a nosotros como república, como país. Eso es porque 2 accidentes aéreos con aeronaves de ese tipo en 6 meses. Sí, en 6 meses. Y han dejado cientos de muertos. El más reciente fue el de 157 muertos en Etiopía. Pero ¿en qué nos afecta? Sí, porque por ejemplo esas líneas aéreas europeas utilizan mucho ese tipo de aviones y para Estados Unidos ni se diga, entonces hay muchos trabajadores. Me imagino que el proceso será corto, pero es un proceso de seguridad nacional que nos tiene a nosotros también un poquito en contratiempo. Dice que, tengo un informe aquí que también dice que el piloto de Ethiopia Airlines informó de problemas y pidió pista para aterrizar. Lamentablemente no lo pudo hacer y los restos del fuselaje del avión Boeing 737 MAX 8 poco después de despegar no tuvo otra dice aquí el piloto que comandaba el vuelo informó de problemas de control de vuelo tras el despegue y solicitó una pista de aterrizaje para regresar al aeropuerto de Addis Abeba. Qué bueno que se resolvió, de verdad, qué bueno que fue resuelto porque hubo caos en los aeropuertos. Nos vamos a la pausa con eso. Prepárense, oyentes, venimos con ustedes. Ahí están las líneas listas. Bueno, señores, aquí estamos en este gobierno de la mañana. Más adelante voy, yo por lo menos en el espacio que me toque, voy a tocar un tema que, vaya, la verdad es que parece ser que me confirma que Punta Catalina es como una especie de desgracia. Déjame decirlo así, aunque a muchos no les agrade y aunque el término suene fuerte, pero Punta Catalina se ha convertido en una especie de racha maldita para el presidente Leonel Fernández. Pretendía que fuera algo que pudiera exhibir como logro para el presidente Danilo Medina. En todo este entramado del tema energético. En efecto, el presidente Danilo Medina, eso se ha convertido en una especie de racha maldita. Hay que decirlo así. ¿Por qué lo digo? Bueno, por nuevos escándalos que asoman y como que una versión europea de Odebrecht en Brasil será ahora Tecnimont en Italia. Vamos a ver un poco más adelante. Mientras tanto, solo adelantamos eso. Esa será la nueva puesta en escena, ya no Odebrecht Film, sino que será Tecnimont Film con nuevos reveses y por supuesto nuevos millones y nuevos o viejos sobornadores. Vamos con los oyentes, ahí está, tenemos la primera llamadita de este día, les damos los buenos días. Sí, buenos días Ivonne, buenos días Milagro y buenos días Linares, de este lado Raúl Rodríguez, Santo Domingo Norte con bendiciones. Ivonne, dos llamaditos rápidos. No, tranquilo. Uno, la gente del Intran, por favor, a ver qué se va a hacer con estos camiones, tanto en la Jacobo Macluta y en la Charles de Gaulle. Cuando ellos vienen vacíos, Ivonne, vienen a una velocidad. Ay, y Dios. si uno no se cuida, te desbaratan el carro y te llevan.
para ver si toman medidas en eso. Y en lo otro, Ivonne, Muy a mi válido. gente de Santo Domingo Norte, Sí. el día 17, domingo, es el cierre del carnaval, donde estaremos esperando a la familia completa de Santo Domingo Norte. Ahí estará el equipo de la alcaldía Santo Domingo Norte Bien. recibiéndoles, y nada, y la pasaremos bien, y que tengan muy fin de semana y bendición, Ivonne. Bendiciones para ti, buen fin de semana, gracias por estar con nosotros. A ver a quién tenemos aquí en esta línea. Enrique Soriano de este lado. Hola, buenos días. Oye, te estoy llamando para la misma queja de la cajita voladora. Esa cuestión nueva, con un tecnicismo nuevo, ya la han reparado 2 veces. Ahora Entonces, dicen que es por mantenimiento, precisamente para evitar que se dañe. Dicen sí, que es por pero mantenimiento. un mantenimiento de 15 días y 2 semanas para Sí, una cuestión nueva. está muy, Ahora tienes razón. Mandan a estudiar la gente para ver cómo van a hacer con la nueva economía que se obtuvo por el transporte ese. Bueno, yo quiero ser como así, como bien, ¿verdad? Con lo que dicen la gente del gobierno, pero que va, no hay forma. Gobierno de la mañana, buenos días. Un momentito, 15 días para un repara. mantenimiento es mucho, es demasiado. mucho, sí. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días, Milagro. Buenos días, Linares. Hola. Hola. Quiero saludar a Lidia, allá en Indianápolis, Ahí y a está. Ricky, allá en Cristo Rey. Lidia, yo tengo que llamar Lidia. Linares, te voy a contestar 23 horas y media después del comentario que te hiciste ayer, Ay, Dios. que tú hablaste de los inmigrantes que vienen para Quendola a Puerto Rico. Mira, tanto tú, Ivonne, como Milagro, con los trabajos que ustedes tienen allá, laborando, vivieran como príncipe aquí. Yo se lo digo porque yo vivo aquí en Puerto Rico. Ok. Y aquí cualquier pobre vive modestamente cómodo. No, lo que y pasa... a veces uno, Sí, y no. a veces uno busca su mejoría. Sí. ¿Tú me entiendes? Claro. Y se arriesga y se embarca en cosas que de verdad que son riesgosas. No, pero la verdad es que la verdad, como usted dice, por supuesto, la gente se desplaza. Era un poco el tema que teníamos hace un rato, se desplaza por mejoría. Mira, y otra cosa. Pero oye lo que Otra te voy a cosa. decir, cariño. Perdón, Lo que Milagro. no es Perdón, Ivonne. Ivonne. Pero Perdón, Ivonne. espérate, que no Sí. te voy a sacar, mi amor, te quedas ahí. Lo que te quiero Sí. acotar es que la crítica que hacía, bueno, yo por lo menos, no sé si la de Linares iba en ese mismo espíritu, es que si es que nos dicen que este país es tan bueno y tan bueno que la gente no debería de salir, pero sale, parece que no está tan bien como nos quieren hacer creer. Ivonne, otra cosa. Ajá, A todo el dominicano sí. que quiera embarcarse en un viaje ilegal, señores, yo les recomiendo que no lo hagan. Ay, sí. Porque a menos que no vayan a trabajar en la clandestinidad, Ya. aquí si usted no tiene seguro social, que es lo más representativo aquí, Ok. y ID legalizado por foto, que es lo que nosotros le llamamos cédula, aquí no le dan trabajo a nadie. Ahí está, muchísimas gracias. Él habla desde la Isla del Encanto. Parece que bueno, ¿verdad? Que no está tan mal como pareciera, aunque si nos vamos a la realidad, Sí, no hay no muchas está tan razones bien, para que ¿no? Puerto Rico esté Sí. tan bien. Buenos días, dígale usted, señora. Sí, buenos días, Ivonne. Buenos días, país. Señora. Ella es muy Santo Domingo Norte. Señorita. Claro, yo sé. Adelante. Ivonne, en otros países, como dice el oyente, los gobiernos hacen obras, hacen todo lo que tiene Obras. que ver con cosas públicas, pero la población lo deja tranquilo al gobierno. Aquí, en este Ah, país, es que la gente no deja tranquila al gobierno y por eso es que no eso es, estamos medio mal. no, mi amor, No, no, bueno, sino ya. que todos Ok. lo critican. Mira, el teleférico, Ok. nada más por un mantenimiento, critican eso porque la persona cuando no tenemos conocimiento de un Exacto. tema, pues así era Debemos con el de metro. debemos de callarnos, Quitaron ahí el sí, sí es metro. verdad. Eso es la No verdad. querían que hicieran el metro. Bueno, pero está bien, ahí está. ¿Usted es técnica? No, usted no es técnica, porque 15 días como que no es mucho, ¿no le parece? No, porque puede ser hasta un mes para que la cosa quede ok. bien. Bueno, pues ya, perfecto. Señores, ya ustedes oyen. Pero, Gracias, Zeneida, por Zeneida, darnos esa no ayude, información. que el teleférico se inauguró recientemente, Zeneida, menos que haya quedado mal instalado. Pero ya, es que Bueno, no sea pero, señores, no dejen su si es ignorancia, mantenimiento. que ya les dijo Zeneida que si Que usted no es de un tenemos ignorante, usted conocimiento no del puede tema. estar hablando. Lo que nos Vamos, encontramos es raro que dure 15 días. Ojalá hay una autoridad en la materia si pueda decir Ya. por qué razón, ¿verdad? bueno, delegaron a Zeneida. Ok. ¿Tú qué sabes? Buenos días. Buenos días. Hello, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días, mi amor, adelante, estás al aire. Placer saludarle a todos. Fíjate, a la verdad no se le pone risa. Al PLD no le caben más
escándalo. Y aún así, ¿Sí? Te escuchamos. Ey, ¿qué pasó Se ahí? fue la llamada, se Bueno, fue. Vuelva a vamos, llamar. vamos con otra que nos marque de nuevo. Buenos días. Muy buenos días. Tenerla con un buche de agua siquiera por una semana. Ay, Dios. Oye, Augusta Mora le habla. Augusta, póngale un poco de guatapanal, porque eso va a servir para la garganta, que por cierto yo ando buscando guatapanal para hacer gargara. ¿Qué le Yo te la parece? consigo, Ah, yo te la muy consigo. bien. Un buche de agua para que no... Adelante, Ivonne. dígale mi amor. Óigame, parece que David Collado ya el mercado modelo se le fue de la mano. Ay, Lo Dios que es santo. los haitianos y el hedor que hay ahí, el espacio público está todo sepultado. Llámense la calle Inbel, Hernando Gorjón, desde Monte Tejada, Benito, todo eso está sepultado, es un solo bajo. Y así Ay, lo- Sí, sí, lo es cierto. excedente. Eso es en el distrito, ¿verdad? En el distrito Eso es donde nacional. está David Collado, que dicen David de que es lo Collado. Y máximo, aquí- pero la y gente como aquí que en se Santo queja de Domingo- mucho. No, Ivonne. Dime. En Santo Domingo estuve Este ahí. ni hablar, porque parece que están todos a una. Ah, Hacen bueno. buenos días. Bien, gracias Augusta. Ese es un ¿Tú vas a mercado, decir? Ivonne, ese es un mercado pequeño, porque fue un mercado modelo. Pero claro, para- el de la Mella. El de la Mella. Pero es un arrabal, es sí, una cosa pero sucia que también, en los oigamos una alrededores. cosa, porque no vamos a culpar solamente a una institución que es la Pero es el que esa es, ayuntamiento. porque ellos son los No, responsables. Ivonne, papá, ¿y a quién? migración, por ejemplo, ahí hay un No, barrio. Ajá. No, pero no. pero Espérate, van con los oyentes. Porque yo Ponlo estuve ahí, Espérate, yo estuve ponlo ahí. porque eso Yo va estuve a meritar estudiando mucha eso. discusión, porque ahora tú Sí. me vas a decir que son los haitianos los responsables del disparate No, ese. tampoco, no. Es una intervención Es que una se intervención, necesita, ¿por qué? eso. Porque hay haitianos, hay chinos, hay toda una Ah, serie de no, hombre, cosas. eso o sea, hay dominicanos, que es lo que hay ahí. Es Y que eso no, es que dominicanos. eso Que no somos los importa. primeros puercos No. que lanzamos la basura por Señores, la... vamos con los oyentes. Ahorita discutimos Sí. el tema. ¿Qué les parece? Sí, que Augusta Buenos Mora. días. Buenos días. Ivonne. Buenos días. Sí, este mensaje con mucho respeto para la ingeniero Zeneida. Zeneida Guzmán. No, pero así no. No, espérate. déjalo. Espérate, que se exprese. Sí, con mucho respeto. Con respeto es lo que dice. Zeneida, no necesariamente, Zeneida. Tú tienes que llamar todos los días a los programas. Cuando tú no tengas un aporte, Claro. tú lo puedes dejar pasar. Exacto. Pero no justifique lo injustificable, por Dios. Así es. Mira cuán. Ay, perdón. mucho Anda, respeto, pensé ¿eh? que usted había. Márqueme de nuevo, por favor, porque la verdad Buenos días. me encanta el respeto con el que usted se maneja. Buenos días. Buenos días, camarada. Hola. Un día como el 17 de marzo de 1975, Así es. cumple aniversario más la muerte cruel de... El asesinato de Orlando Martínez. Fue un asesinato planificado. Claro, Claro, carajo. perfecto, gracias. Así que Sí. eso le queremos recordar al pueblo, que Sí, no sí. queremos más dictadura en esta patria. Muchas gracias, buenos días. Buenos días para usted. Esta llamada es internacional. Buenos días. Aló, buenos días. Ivonne. Señores, Hey, ¿cómo está mi Lidia. amiguita? Ey, buenos días, Milagro. Ay, Linares. Lidia te llamó hoy Oye, sin yo falta. no iba a llamar, pero tengo que llamar. Yo tengo que decirle a Zeneida que aquí en Estados Unidos Santísimo. el gobierno no hace obras, son los gobernadores. Ellos que hacen las obras y no andan con cartelones diciendo 4 años más, ni le dan un picapollo, ni le dan 200 pesos, ni 500 pesos, Zeneida. Así es. Tú lo que tienes que hacer es decirle a tu gente que no se pongan de ridícula Ay, hasta Dios. que esos pueblos infeliz por 500 pesos y un picapollo. Zeneida, no te apures, que algún día tú caes. Tú Ay. vas a madurar madurita y vas a caer. Va a gotear. Así es que se dice para allá para el sitio, en lenguaje Villajaragua. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Hola, papo. Mi amiga, buenos días. Tú, el papo se Milagro. administra, estás? papo nos llama a diario. Buenos días para todos. Para ti. Linares, para todo el mundo. Chemi Díaz le manda saludos aquí, un comunicador. Y Jesús González. Gracias. Ivonne, Milagro y los demás. En La Vega, primeramente, tenemos una marcha el 24, debido a los bosques, a la depredación de la loma, Ivonne, y los ríos, que hay 600 ríos, Ivonne, ya, que se están secando en República Dominicana. El río Camú, lo que parece es una orillita, y sacando material, Ivonne, a 2 manos. Y por otro lado, Ivonne, el domingo, no va a la redundancia mencionarlo, viene el presidente todo dominicano, pero yo creo que no es dominicano, es de los haitianos, para La Vega, pero ya le están dando 500 pesos y un picapollo aquí a los veganos, así que quieren la reelección, pero Dios está ahí Bueno. y sabe lo que va a pasar en 2020. Gracias. Gracias a ti, mi querido papo. Buenos días. Saludos a La Vega. Saludos, buenos días. Buenos días para todos. Sí, buenos días.
Fíjate, yo estuve allá en la República Dominicana ahora recientemente. Yo no me explico cómo es el movimiento que hay allá en transporte, en los comercios y en todas partes. Yo no entiendo. ¿Usted vive dónde? ¿Cómo es que estamos tan en crisis? ¿Dónde usted vive? En New Jersey. En New Jersey, muy bien. Pero no, un congestionamiento terrible. Tú en la capital no puedes moverte por ningún lado, ni Santiago tampoco. Los combustibles subiendo cada día, y más carros, más quietos en medio, más fiesta, más. Donde quiera que me moví es un desastre. En el campo, por donde quiera, unos bocinones, unos jipetones, los ríos llenos de gente. Entonces yo no me explico qué es lo que está pasando. ¿Verdad que tenemos una deuda demasiado grande? Estamos desbaratando mucho cuarto, yo no sé. Una barbaridad. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Ivonne Barrera. Fui Pérez de Villa Aragua. El Pérez, buenos días, ¿cómo está usted? Ivonne. Dígale. ¿Sea posible que los agricultores sean los que tengan que mantener lindre y comprar las bombas para instalarlas? Que el gobierno, ¿será que el gobierno no oye estos clamores de nosotros, la gente de la provincia de Bauruco? Hace 59. Bombas y hasta para sacar una bomba, tenemos que buscar un pitiguón, porque el pitiguón hay, porque el Estado no nos ha podido ayudar con eso. Qué barbaridad. Eso, pero ven acá, ¿y cómo es esto? Así mismo, ese es el país que tenemos, mi querido Delfín. Buenos días. Indignarnos es lo que queda. Buenos días. Y también por eso nos culpan. Buenos días. Buen día, buen día. A ver si fue que me soñé o es una realidad. Ajá. Una alianza de la oposición entre PRM y Ramfi para sacar a esta gente de ahí. Ramfi, por favor, pero ni siquiera mencione, no, es un sacrilegio mencionar ese nombre. Buenos días, digo yo. Sí, buenos días, Ivonne. Para otro Antonio es una Romero, opción. Pero para mí es un sacrilegio. Hola, Romero, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Ivonne. Con relación al caso del alcalde David Collado, realmente el alcalde prometió que va a enfrentar tanto la Duarte con París, con el problema haitiano y los desafueros que hay, y también en la milla tiene que hacerlo. Así que esperamos que él lo prometió y tenemos que esperar que le dé tiempo para que funcione ahí. Bien, ahí está. Muchas gracias. Buenos días para usted también. Buenos días. Buen día, Ivonne. Buenos días. Oye, Ivonne, con respecto al señor procurador, prácticamente ese señor es un peón del PLD y de los partidos políticos. ¿Por qué razón? Ese señor estará ahí por 2 o 3 meses y punto, porque si él estuviera haciendo algo con escrúpulos, se viera, por ejemplo, mira, toda persona que comete actos bastante reñidos con la justicia de alta magnitud, ¿a dónde quiere que lo procesen? En San Cristóbal. San Cristóbal es la madre de los jueces corruptos. Bueno. Entonces, si él vayan a investigar jueces corruptos, que hay muchísimos. Él ya ha investigado esos jueces. Sí, San Cristóbal está fuerte. Fue a Brasil, fue allí. ¿Qué ha hecho con este caso? Bien. Entonces se le dieron los blumen. Este señor es un peón del PLD. ¿Qué fue lo que se le vio? ¿Qué se le vio? Los blumen. Ay, Dios mío, hace tiempo que yo no oía ese término, pero sí es un término válido ahí en el pueblo. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. dígale. Yo quiero decir que hay mucha gente a veces que quiere hacer denuncia a través del programa. Y esa boquillosa de Zeneida. No diga, no, de ninguna manera podemos permitir ese término. Equivocada o no, de acuerdo o no, con lo que dice. Yo creo que merece respeto y no ese calificativo para Zeneida, que es una oyente siempre de este espacio, de muchos espacios, pero es todo su derecho. Pero de ninguna manera no. Rebatir sus ideas, que es de lo que siempre nos quejamos, sin alusiones personales de ese tipo, de ninguna manera lo podemos permitir. No podemos permitir que se arrabalice, ¿verdad? Las intervenciones jamás, no. Disentir con Zeneida, sí, eso es correcto. Claro. Pero ofender en ese Decirle plano y de en ese todo terreno. siempre en el plano Buenos días, mi profesional. querido. Buenos días, Ivonne. Hola, ¿cómo está Samuel? Yo estoy bien. 2 cositas. Adelante. Ustedes saben por qué es que nada de lo que se construye allá funciona ni queda bien. Que se han gastado una millonada en una tarde tendida, hacer unas escuelas que se derrumban. En ese teleférico, yo prefiero en esta época del siglo andar en un burro y no montarme en eso. En la ¿Por qué? cajita. Porque se roban el dinero. Las construcciones, lo que se fabrica tiene códigos y allá no se utiliza porque ellos se inventan un monto, se roban lo más que pueden, gastan 3 pesos para hacerlo y por eso es que eso no funciona. O y la sea, otra cosita, Ivonne. diga. El procurador dice que por el momento él
tienen más nada que decir de Miriam Germán. O sea que se puede tomar como que él no para ahí, como que él va a seguir su chisme. O es que por su potestad de millonario y de saqueador que tiene, porque esos cuartos no fueron trabajando, él puede aplastar la dignidad de una señora como ella y expresarse como él quiera y muerto el perro se acaba la rabia. Bueno, ahí está. ¿Qué país? ¿Qué Danilo Medina tan permisivo? Vámonos contigo y nos vamos a la pausa. Que se le zafen los gatillos a mi querido Samuel. Nos vamos y regresamos. Son las 6:05. Este es el Gobierno de la Mañana, Z101. Buenos días, República Dominicana, en esta segunda hora del gobierno, a los que se incorporan en este momento. Y por supuesto, felices y contentos porque ya estamos en fin de semana. Linares, un puntito nada más y vas contigo para desarrollar tu tema, pero lo dejamos un poco en el aire. Yo creo que vale la pena hacer las aclaraciones. Cuando hablaba el oyente del caso del mercado modelo, y entonces que siempre ha operado y ha operado de manera muy anárquica, yo pienso que los controles que debería de tener no tienen absolutamente nada que ver con esos pequeños haitises que están en el entorno. Ya los pequeños haitises los tenemos nosotros por todos lados. Entonces el problema y el tema de los mercados y su mantenimiento, bueno, yo podría aceptar que se está en un proceso de intervención de los mercados, David Collado como frente a la alcaldía, que todavía ese mercado modelo, que es verdad que está en situaciones muy terribles y que a mí me encanta, a mí me gusta mucho el mercado modelo de la Mella. Yo por ahí voy mucho y me meto dentro de mi mercado, me siento feliz ahí dentro y voy y compro y busco. Y más o menos segura, ¿verdad? ¿Entiendes? Y voy y busco. Es una parte pero de la realidad. Pero ese entorno, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con haitianos. Sí, el tema de los haitianos, el tema de la migración, el tema de los pequeños haitises que vienen desde hace muchísimo tiempo y con él las arrabalizaciones del mercado, es un tema que tiene más, es un tema que compete más ya al gobierno, a migración, a políticas migratorias. Meterlo es de un nuevo al problema tema multifactorial, Sí, por eso porque yo lo decía. No Linares. solo son los haitianos, porque hay que ver la mecánica que se da para llegar al mercado nuevo. Es para, que no perdón, son para los llegar haitianos, al mercado es que no modelo. son los haitianos. No, en todo pero- caso, tú dices los que circundan, que ahí entonces hay haitianos, chinos, dominicanos, son las personas que viven en los alrededores. Entonces, decir los haitianos ya parecería que se está buscando una justificación en los infelices migrantes haitianos, de esos mismos infelices migrantes que hablábamos nosotros en principio. Yo me Con eso te imagino- doy los buenos días, haces tus aclaraciones, sigue volado y habla de lo que te dé tu gana y no te lleves de mí. Buenos días, Ivonne Ferrera, buenos días, Milagros Veras, Cundo Camarena, población dominicana, que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Anuncia tú mismo que nuestro compañero Jesús Nova Sí. no estará durante estos 2 o 3 días porque está en viaje de salud. Sí. Para que no empiezan a Es preguntar. un viaje programado, Sí, un viaje exacto. programado hace unos 3 meses, 2 Es meses un y chequeo tanto. rutinario que tiene que hacerse nuestros compañeros y Sí. bueno, tendrá que estar ausente 2 o 3 días para que sepan. Y disculpa la interrupción de nuevo. Así es, Ivonne. Mire, Pues toda... sí, ya ha terminado tu turno. Pero... Cundo, pero vean que y este sabotaje, No, Josefina. Adelante. Pero ven acá, de estas dos mujeres. Oye, pero Ivonne, ¿cómo que estas dos mujeres? Pero Claro, yo te vivo tú te defendiendo a reíste ti. Yo te voy a retirar mi cariño y mi apoyo. No, tú no lo puedes retirar porque eso no se retira así. Pero Ivonne te dice, anuncia tú mismo que Jesús, Miren. bla, 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 y se va por ahí ella anunciándolo. Y después gracias. Ustedes saben que nuestros militares, nuestros policías, están, sin ellos no tuviéramos país. Sin la presencia de nuestros militares, de nuestros policías, de nuestros miembros todos los miembros de las Fuerzas Armadas, no tuviéramos un país, podríamos decir, medianamente ordenado. El militar, obediente al poder político, como así lo establece la Constitución, específicamente al presidente de la República. Pero yo creo que es tiempo ya de que se tome en cuenta con los ascensos. Nosotros hemos ascendido, hemos visto que hay un ascenso en el tema de los salarios, mucha gente propuesta para esto, pero nuestros militares es tiempo ya de que el ascenso gradualmente, como le toca a cada quien. O sea, no estamos hablando, y yo creo que en estos últimos años se ha hecho de una forma justa, porque si yo tengo 4, 5, 6 años en el rango, si él tiene 6, 7 años en el rango, es justo que en un momento se le tome en cuenta para ascenderlo. Y yo creo que esta parte
está por cumplirse. Tú sabes que no se cumple muchas veces dizque con la excusa de que no hay presupuesto. Entonces, qué injusto eso. No, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas y la policía simplemente es un reflejo de todo lo que es el país. Entonces no puede ser diferente. Entonces no es por mérito. Ahí también se trafica. Ahí es por cuñas, ahí es por compinches, ahí es por grupos, porque hay muchos grupos. Sí, pero si yo dijera eso, Ivonne, no pudiera evaluar hace 2 o 3 años, 4 años, donde esos ascensos se hicieron de una manera justa. ¿Por qué? Porque el que no lo estaba esperando, que era cabo y tenía 6 años en el rango, ahora es sargento. Y el que no estaba, el que era sargento, ahora es capitán. Pero se hizo algo gradual. Yo creo que debemos hacer una evaluación, y me entiendo que el gobierno debe hacer una evaluación de cómo están sus finanzas, porque esta gente sí se merece esto. Es muy bueno que en lugar de ascender tantos generales, como ya se determinó que había que mejor retirar una gran cantidad, tomar esos salarios y menudearlo en los rangos más bajos. Ahora que nosotros participamos, la Z101 participa activamente en lo que es el programa de la Z Semana Santa. ¿A cuántos militares usted ve en la calle, aparte de los voluntarios? Miles de militares en las calles. Entonces, esos militares, esos agentes de la DNCD, esos agentes de la DGCET, todos los militares de la República Dominicana, yo creo que merecen un ascenso, siempre y cuando califiquen. Ahora bien, vamos a evaluar cómo están nuestras finanzas y vamos a hacer ese sueño posible. Señores, ayer hablaba un poco de lo que era la veda del Ministerio de Medio Ambiente con el pez loro. Pero hoy me toca seguir en el municipio. Y me voy a referir a la playa de Boca Chica. Ivonne, usted que tanto se refiere a ella, pero en otro tono, hablando de nuestras mujeres, de nuestras niñas, cómo allí eso se vuelve de nuestras niñas y nuestros niños. Y nuestros niños Recuerda también. que hay la prostitución de muchachitos, no solo de muchachitas. Sí. Y lo peligroso que es usted estar en Boca Chica después de las 6 de la tarde. Yo estaba allí compartiendo hace unas semanas y tanto, 2 o 3 semanas, y nos decía un señor, miren, tienen que ya irse moviendo porque por aquí la delincuencia está un poco agria. Y yo decía, pero 6 de la tarde, yo no me puedo sentar en la playa principal, podríamos decir la playa que tiene más cerca, la playa que tiene más cerca nuestros barrios, nuestras comunidades más cerca. ¿Qué está pasando? Pero hoy, lamentablemente, Boca Chica luce descuidada y con cúmulos de basura. Volvemos al tema del Mercado Nuevo. Si culpar al ayuntamiento, es más fácil culpar al ayuntamiento. No. Aquí hay empresas turísticas, aquí hay empresas hoteleras. La recogida de basura sí es una responsabilidad del ayuntamiento, pero ¿el mantenimiento de los mercados, de las plazas, de quién es? Ahí voy, Ivonne. El mantenimiento. Y los empresarios pagan sus impuestos, se supone. Ivonne, el mantenimiento es responsabilidad de los ayuntamientos. ¿Tú quieres defender a David Collado? No, para nada. Pero porque tú me lo dices a la clara. Porque yo, por ejemplo, no le dé mucha vuelta. Usted sabe muy bien que he criticado, por ejemplo, el mercado de los guandules, el mercado de la Duarte con París. Y cuando trabajábamos en la noche, en el gobierno de la noche, que me tocaba bajar por ahí, Milagros, veíamos que en la noche eso era funda plástica, basura, de todo. Y al día, o sea, a las 7, 8 de la mañana el ayuntamiento cruzaba religiosamente y te llevaba toda la basura. Ahora bien. Te quería decir nada más eso, que David Collado, su defensa es como mágica, porque él es como mágico. No, pero no es un asunto de defensa, David, sino es un asunto que pasa, porque eso pasaba con Roberto, con Roberto Salcedo. O sea, nosotros, ¿qué condición tiene un ayuntamiento para multar, por ejemplo, a un municipio? ¿Qué condición tiene un ayuntamiento para educar a un municipio? Ahora, hay un vamos a tratar de que ese mercado es importante, que le busquen la vuelta y que resuelvan. Pero el mercado, estoy hablando, Ivonne, estoy hablando de Boca Chica y enlazándola con el tema mercado. ¿Por qué? Porque tú vas, le limpias, le organizas en la mañana y en la tarde tú vas y encuentras el mismo vertedero. Entonces, yo pregunto. Tú dices la educación. La educación, porque los ayuntamientos
por más que usted quiera, no tienen un presupuesto dedicado a eso, a la educación del municipio. Y no solo la educación, y escúchame que vuelvo y meto la cuchareta, claro, ahí coincidimos, tienes razón. Sí. Lo que pasa es que eso, no quieren invertir en eso, pero no solamente recursos, sino tiempo. Siempre lo hemos dicho aquí en esta mesa, que la gente tienen que educar a la gente para que ellos sientan que la limpieza de la ciudad es su responsabilidad también, es parte suya, y es verdad, es muy penoso. Por ejemplo, la actitud de la gente. Sí, por ejemplo, tú te encuentras un señor, tú te encuentras 10, 15, 20 casetas en Boca Chica que la gente te vende el pescado, te vende el marisco, lo que sea. Pero entonces, cuando termina, no recoge su basura porque el ayuntamiento viene mañana. Llega un momento que el camión se dañó, que no hay presupuesto, que el vertedero de Duquesa tiene problemas, entonces ahí hay un cúmulo de basura. Eso mismo pasa en la Duarte con París, eso mismo pasa en el mercado de los Guandules, eso mismo pasa en el mercado Nuevo, eso mismo pasa en el mercado de Villa Consuelo. En todas las plazas, como en todas las plazas. Entonces, tú tienes los ayuntamientos, muy bien los ayuntamientos, pero ¿dónde está la educación hacia la gente? Bueno, ellos mismos deben propiciarla y sacar un presupuesto para esos fines. Entonces, porque es un círculo vicioso. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Boca Chica, y yo le preguntaba a esos muchachos que están ahí, pero ok, el ayuntamiento no cruza diariamente. Dice, sí, el ayuntamiento cruza, pero imagínate, con la gente nadie puede. O sea, con la gente nadie puede, me decía uno de los operarios de ahí. Entonces, ¿cómo es que con la gente nadie puede? ¿Cómo es que con la gente nadie puede? O sea, un ayuntamiento, ¿cuánto administra este ayuntamiento y cuánto se le van en nómina? Un ayuntamiento que consume un 70% de lo que hace, que hasta para comprar, qué sé yo, un papel de baño, eso va de la mano de su presupuesto. Entonces usted me dice a mí, ¿dónde está una campaña publicitaria agresiva? Bueno, eso lo tiene que hacer FEDOMU, Federación Dominicana de Municipios. Eso la tiene que hacer la SODORE, Asociación Dominicana de Regidores. Eso tienen que hacerlo tú. Estas organizaciones parasitarias, podría decir yo, que lo único que buscan es el Estado para chuparle. Pero eso que pasa en Boca Chica, está pasando en Santo Domingo Norte. Y el alcalde, René Polanco, dice, bueno, el problema de nosotros aquí es el vertedero de Duquesa. Hasta que no controlemos el vertedero de Duquesa, lamentablemente esto no se va a poder resolver. Y a Dominicana Limpia, y eso es un negocio que involucra mucho el vertedero. Entonces, y a Dominicana Limpia le digo que si ellos no resuelven el problema de Duquesa, ese programa está en el aire. Señor, es muy fácil echarle la culpa a Dominicana Limpia o al vertedero de Duquesa. Pero me voy al tema de la salud. Esos lisiviados, ¿hacia dónde van? Esa contaminación, ¿hacia dónde va? Al río Isabela. Por tanto, se comunica con el Osama. Pero usted se va al mercado, al matadero, a todos los mataderos. ¿Y a dónde va esa sangre acumulada y todo eso? Para ponerle un ejemplo. Entonces, la educación es fundamental en los municipios. Pero no es un tema solamente de los ayuntamientos. Es un tema de todos los dominicanos y del Estado que asuma la responsabilidad de educar a cada persona que interactúe en estos. Vámonos a la pausa y venimos. Regreso con todos ustedes en este gobierno de la mañana, la Z101. Señores, ustedes han visto en estos días el tema otra vez de los haitises y la desgracia que se está produciendo. Pero vengan acá, señores, pero es que no acabamos de entender lo que los haitises significan, señores, para este país. Y tiene mucho que ver con el tema migratorio, ¿eh? Tiene mucho que ver y yo creo que hay que ponerle un coto a eso. Porque, qué sé yo, de repatriar sin sanciones, por ejemplo, o aplicar realmente las leyes migratorias, por un lado, medio ambiente por el otro, que también funcione. Ahí está, migración y medio ambiente, dos instituciones que ni una ni otra. Es como vimos que 69 en una excursión en estos días, las autoridades que estuvieron pregonando la protección de los haitises, lo que pasó con esto. El historial por años que refleja la presencia de agricultores nómadas, el historial que representa la presencia de haitianos ahí en la zona de los haitises, como una partecita del problema, pero nos está dando duro. Milagro, buenos días para ti. Sí, Ivonne, y mientras tanto seguimos nosotros observando que las autoridades se hacen sordas, ciegas y mudas ante el tema. Ese tema de la sequía no es casual y nos está pasando balance y cada día será peor porque dicen que cada año, según el calentamiento global,
promete ser peor que el anterior. Lo estamos viendo en la sequía, lo estamos viendo en la falta de agua, lo estamos viendo en el clima, cuando llueve de manera exorbitante, entonces tenemos inundaciones y tenemos problemas dramáticos y tenemos muertes. Cuando hay sequía también tenemos muertes. Fíjate la cantidad de reses que ha muerto en la línea noroeste, la cantidad de rubros que se han perdido, las cosechas que se han perdido y que no se podrán iniciar. Y díganme ustedes si eso no es una real tragedia, porque todo redunda en la gente, lo que implica esto y el impacto que tiene para la gente y para la vida. El agua es vida, pero no terminamos de entenderlo y preferimos nosotros hacernos los ciegos cuando vemos un depredador de ríos, porque por detrás nos pasan quizás algunos pesos, y me refiero a las mismas autoridades que tienen que velar y luchar para que estos recursos hídricos no se dilapiden. Hoy vemos ríos agonizantes en cada punto del país. Cuando nosotros éramos niños, podíamos ir a una gran cantidad de afluentes hídricas y bañarnos con el chapuzón. Vaya usted ahora, vaya a ver si se puede hacer eso. Cuando encontramos ríos que solamente queda de ellos el sepulcro, las piedras, y se supone que alguna vez por ahí pasó agua. Váyase al sur, váyase por ahí por el Puente de los Pilones, váyase por ahí y usted verá cuántas afluentes de los que alguna vez fue un río con grandes caudales secos. Pero en váyase al el norte. caso de los Haitíes, la verdad que el asunto es como para morir, porque ahí la deforestación que ha mostrado esas elevaciones de una capa vegetal, señores, que los depredadores conducen a una desaparición total, y yo creo que esa es de las reservas que nosotros tenemos para un problema que se nos asoma y que es bastante preocupante, que es el tema del agua. Entonces se certifica que ni más ni menos que cuando las brigadas de migración y de medio ambiente que se acuerdan que ahí existen los Haitíes, pero ven el humazo allá señor, arriba, pero ¿y qué quemando les carbón pasa? y no hacen nada. No, hombre, porque pero el es que humo no deja no se lugar a dan dudas. cuenta de qué estamos hablando, Mira, estamos yo hablando estuve de en la Valladolid. vida, Sí, y bueno, Eso es yo la estuve en verdad. Valladolid en una ocasión y desde estábamos viendo ballenas y desde la embarcación se veían las fumaredas, como decían, bueno, cuando uno era pequeño les decían que los indios estaban fumando ahí arriba. Ahí se ve, todavía fuman los indios, señores, pero Fumando las juca. autoridades se hacen de la vista gorda ante eso que obviamente para todo el que tiene un poquito de sentido sabe que ahí hay 1, 2, 3, 4 hornos de carbón y que se está depredando la naturaleza y que se están depredando nuestros bosques y que se está depredando una reserva nacional. Pero seguimos seguimos apostando a eso, mientras tanto languidece y llegará un momento en que los que se están llevando el mazo en los bolsillos, los que se están haciendo multimillonarios con esos recursos naturales, se largarán para donde sea posible vivir porque van a tener recursos con qué hacerlo. Mientras tanto, esta población se quedará aquí languideciendo, muriendo cada día, con más miserias cada día, porque donde no hay agua, donde no hay recursos, donde no hay seguridad alimentaria, entonces nos queda morir lentamente. Pero ese no es mi tema principal. Voy a otro tema que nos impacta diariamente y que también en ello parece ser que no hay autoridades. La Junta Central Electoral, que dio un plazo de 15 días a políticos para que retiren letreros. Señores, la Junta Central Electoral hace rato que está hablando, hace rato que está diciendo y las reglas del juego están ahí, en unas leyes que nunca se cumplen. Y usted se pregunta para qué se emiten leyes, para qué se conforman leyes, si los que hacen, los hacedores de las leyes son los mismos que las declinan, se burlan de ellas y la hacen pasar por alto. Y me refiero a los mismos políticos, porque ¿dónde es que se tejen las leyes? Es en el Congreso, son los legisladores, son los senadores, son los diputados, los que firman y levantan su mano para ponerse de acuerdo, muchas veces para dar a luz una ley que, bueno, en la mayoría de los casos entonces ellos mismos violan. Díganme ustedes de quién
de quién o quiénes son las propagandas políticas que andan por ahí. Son las vallas que no dejan espacio a la imaginación de cuánto se está invirtiendo en ella, donde hay cuantiosos recursos invertidos y donde nosotros tenemos una campaña permanente, una agresión visual indeseable, donde quiera que usted se mueve, aquí en el Gran Santo Domingo, pero si usted se va hacia los pueblos del interior, desde las autopistas, de la salida a la llegada a esos diferentes destinos, usted va a ver vallas por un tubo y 7 llaves. Si aquí se hiciera un ejercicio sano de investigar los fondos para financiar esa publicidad, señores, hubiera gente que estuviera presa si este fuera un país que se respetara. Yo creo que con ese tema de la publicidad, la Junta lo que está haciendo es mucho alarde con eso. Pero hay una ley y no se respeta. Ley, lo único que Óyeme, a mí me preocupa es que la pero Junta espérate, que esto es un país, pero tenemos 4 años hablando de política. ¿Qué tú vas a hacer en la radio cuando una gente te ¿Cuál es el debate político que existe hoy en día? Danilo, Leonel, Hipólito, Luis, Miguel. Perdóname. ¿Y qué tú quieres decir con eso? ¿Que está bien que estén las vallas? ¿Que está bien que estemos permanentemente en política? Yo creo que aparte de tener la política en los diarios todos los días, también tengamos que contaminarnos visualmente con ella. Con esa de los diarios? Perdóname, pero esa está en los diarios. Si yo quiero la leo y si no, no. Pero y aquella yo me la tengo que chupar obligatoriamente. Tú tienes que chuparte también esa. Cuando tú lees el periódico y tú ves una información de que Luis Abinader, de que Leonel, de que Danilo, de que Hipólito. Tú lo has dicho. Pero no me venga a justificar. No es contaminación visual eso. No me venga a justificar las vallas que están en las calles con lo que viene en el periódico, por favor, porque el periódico tú lo compras si tú quieres. No, pero mijo, hazme el favor, si tú quieres vete para donde cundo y no me boicotees mi espacio y mi comentario, porque obviamente no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, claro, usted me puede a mí sabotear el mío claro, y yo tú no. como político, Linares, no puedes estar diciendo que el país debe estar lleno de vallas, porque eso te afecta a ti, mi hijo. De Leonel por un lado, del presidente por otro, de Hipólito por otro. No son los políticos dominicanos los que tienen este país Bien común hacia adelante. Exige que la Junta Central Electoral impida poner vallas a políticos. Sí, es cierto, hay una ley, la 3318, es que se supone mediante la cual no debe haber este tipo de publicidad, pero no es solamente la publicidad visual, está la publicidad, la sónica. En esos días yo estuve en Yamasa, señores, el ruido que hay en las calles, y todavía no es nada, dejen que se vayan acercando más los días, estamos en un año preelectoral, dejen que venga Semana Santa, que siempre se apela a que los políticos no utilicen el periodo de Semana Santa para hacer política, pero vienen las peinadoras, viene el ruido, el estruendo, y usted se queda con la impotencia más grande que se pueda imaginar cuando le pasa un vehículo de estos y usted no tiene a quién reclamar, a quién llamar, a quién lo auxilie. A usted le pasa ese vehículo con una bulla que usted no está interesado en escuchar y usted tiene que aguantársela. Usted puede estar enfermo y usted tiene que oír el ruido. Usted puede estar en su casa, en la tranquilidad de su hogar y no le interesa escucharlo, pero usted tiene que oírlo obligatoriamente porque se lo imponen. Entonces no me digan a mí que eso debe ser, ni que eso es normal, ni que el país debe estar lleno de vallas, porque Linares, qué mal te queda. O sea, no creo yo que realmente una persona tan joven como tú, con aspiraciones políticas, deba apoyar este tipo de cosas. Todo lo contrario, aquí estamos hablando de que además de la contaminación por basura, tenemos entonces la contaminación de la basura política que nos tienen que meter por los ojos, boca y nariz, obligatoriamente. Sí, pero oye una cosa, Milagros, es que yo no me puedo hacer el loco cuando yo cojo 5 de los principales periódicos de este país, 6, 7 periódicos de los principales de este país y veo propaganda por todos los lados. Insisto, tú abres el periódico si tú quieres. Ahora la publicidad que está en las calles, tú te la tienes que ver obligatoriamente. ¿Cómo te la tienes que ver? Mira, esa? Ok, no voy a discutir contigo. Sí, él dijo que el país debe estar lleno de vallas. Lleno de vallas tiene que estar, pero creo yo. Es su derecho porque él es político. Así espero que te pasen el rolo de la propaganda en tiempos de campaña, en el tiempo y como establece la ley que nunca se cumple, y ahora
el plazo que tienen que tener para dejar la ciudad después que termina eso libre de toda contaminación. Tú estás defendiendo que después de eso igual siga la contaminación. ¿Qué vamos a hacer con esta que aparece aquí diariamente, que nos la tenemos que chupar? Eso es publicidad, señores. Estamos hablando de propaganda y publicidad son cosas diferentes. Porque entonces tú tendrás que cerrar los medios de comunicación. No, porque yo no me refiero a eso. No, él está justificando que puede haber vallas porque de la misma forma que te contaminan visualmente, que te contamina una valla cuando tú vas... ¿Le puedes cerrar el micrófono? No, perdón. Que te contamina una valla visualmente en la ciudad, te contamina también en cualquier otro esquema. ¿Por qué? De un candidato político. Mira, tú sabes una cosa. Dile a Dios que nos vamos para la pausa, porque la verdad que eso es Mira, ¡llévatela! Bueno, ahora son las 6:37 minutos. Este es el gobierno de la mañana. Yo debí empezar a las 6:30. Pero bueno, ayer hubo una rueda de prensa, decíamos nosotros, y fue ahí en el Parque del Este, el comité de lucha del Parque del Este para preservar esa parte de la ciudad. Y se daban a conocer algunos informes dentro de lo que estaba la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que en efecto elaboró un informe que fue bastante demoledor, en el que se explican los motivos por los que no se debe construir una terminal de autobuses ahí al lado del Parque Natural Los Tres Ojos en el Parque del Este. Un documento que habla de cómo esto no podría de ninguna manera funcionar ahí. La Academia de Ciencias habla de la construcción de una parada, de la forma de cómo eso podría afectar entonces de manera muy severa todo ese entorno. Y la demanda ahora entonces de la comunidad precisamente es mantenerse en alerta para obligar a que el Ministerio de Obras Públicas retire la valla metálica que se construyó alrededor del parqueo del Parque del Este, y que los daños que se realizaron en esos aprestos entonces sean corregidos de inmediato. El informe está ahí y yo creo que debería entonces darle una miradita a las autoridades para que sepan de lo que estamos hablando. Les decía ahorita sobre una información que desde ayer, empezó a circular a través de las redes sociales. Y tiene que ver con un informe de una empresa, de la empresa Tecnimont. Ustedes saben que la Punta Catalina es un consorcio, ¿no?, de 3 empresas, que está el Estrella, Odebrecht, Tecnimont, que es la parte puramente técnica. Entonces, en esas 3 patas descansa la mesa. Sabemos lo que ha pasado con Odebrecht, sabemos todos los escándalos que se han producido alrededor de esto. Y bueno, con respecto del caso entonces de Tecnimont, ahora parece ser que tendremos nosotros también escándalo en puerta respecto a algunos manejos que se hicieron con relación al caso. Y en un periódico italiano, pues ayer se sirvió la información que habla en esa traducción de la prensa italiana, de cómo está la empresa Tecnimont luchando y bregando para no ir a los hospitales, a prisión, para no ir a los tribunales. ¿Por qué Punta Catalina cuesta 3 veces más que plantas parecidas y construidas por Tecnimont en otros lugares de América Latina? Fue el detonante que puso en alerta a las autoridades para que inicie entonces un proceso de investigación. Es una pregunta que le ha resultado bastante difícil de responder a las gentes a los ejecutivos de Tecnimont, quienes, extrañados por los sobornos aquí en Santo Domingo, parece dispuestos a colaborar con todas las investigaciones sobre la construcción de la central de carbón de Punta Catalina que se está realizando aquí en esta isla, señores del Caribe. Y la nota, que está fechada en Milán, del día ayer, del 14 de marzo de 2019, hace referencia a la información relativa a las investigaciones en curso sobre Punta Catalina, ese proyecto de la central eléctrica aquí en Santo Domingo, que publica la prensa y que ofrece unas declaraciones respecto de eso la presidenta de Tecnimont, que es una mujer y que responde al nombre de Mayre Tecnimont, quien confirma su determinación, primero, que están siendo investigados. Tecnimont
por lo que ha sido su desempeño aquí en Punta Catalina como parte de ese consorcio. Entonces ella confirma primero eso, que hay problemas ahí, y después habla de proporcionar toda la colaboración necesaria con las autoridades investigadoras italianas, y según la crónica que estoy viendo ahora, la traducción, ella reafirma su no participación en los hechos objeto de las investigaciones, y por supuesto también expresa a este periódico italiano la confianza en la respuesta positiva y en la conclusión de esas investigaciones. Maire Tecnimont también habla de que en el contrato de Punta Catalina antes mencionado, su filial, que es la Tecnimont, solamente prestó los servicios exclusivamente de ingeniería, de adquisición para el bloque de energía y la asistencia de la puesta en marcha de la central eléctrica como parte del proyecto EPC. Por eso decíamos, es la parte técnica, la parte de ingeniería, de adquisiciones y de construcción, así lo detallan, y que llevaron a cabo por ese consorcio cuyo representante autorizado es la empresa brasileña Odebrecht, en este caso, que como tal, pues negoció y firmó el contrato correspondiente, y siempre ha tenido relaciones, dice Maire Tecnimont en sus declaraciones allá en Italia, que siempre ha tenido relaciones autónomas con el cliente, en este caso que es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, todo en forma muy exclusiva, incluida todas las fases de negociaciones comerciales, y se cree que la investigación entonces realizada por la Oficina Fiscal de Milán se originó a partir de la queja de una organización no gubernamental, donde habla de un acto debido a que las autoridades investigadoras harán posible para demostrar que las mismas autoridades ante las autoridades italianas la no participación de Tecnimont en un asunto de que, bueno, pues se está hablando, ¿sabe de qué? Se está hablando de soborno, La nota dice, y la traducción dice, que ellos van a demostrar eso, y que la no participación además ya ha sido comprobado por los brasileños y las autoridades investigadoras dominicanas, que han llegado a la conclusión de no involucramiento de ninguna manera de esa compañía, de sus gerentes en las investigaciones, y que por el contrario van a llevar al reconocimiento de la capacidad de Odebrecht responsabilidades en relación con ciertos contratos suscritos en América Latina de Maire Tecnimont S.p.A., que es una compañía que cotiza en la Bolsa de Milán. Encabeza un grupo industrial que lidera el sector de procesamiento de recursos naturales, industria derivada con capacidades tecnológicas y de ejecución específica, en fin, señores, que todo eso, en conclusión, lo que te dice es que nosotros parece que vamos a tener en las puertas la versión, ¿verdad?, de Odebrecht en Brasil, pero ahora con Tecnimont en Italia. Y eso definitivamente constituye una desgracia para ese proceso de construcción de las termoeléctricas de Punta Catalina, que parece que no hay forma de que no se convierta en eso que decíamos nosotros temprano en la mañana, en una especie de racha maldita para el presidente Danilo Medina. Lo que quería ser una especie de exhibición, de trofeo respecto de un problema que nosotros tenemos de tantos años, que es el tema eléctrico, se ha convertido en una verdadera desgracia. Y entonces Punta Catalina parece que no va a llegar a su fin. Ya se habló de que el encendido que en estos días y previo al discurso del presidente Medina de rendición de cuentas el 27 de febrero, venían las pruebas y se habló mucho y que y que cuánto iba a aportar. De repente pasó la efervescencia del discurso, más nunca se volvió a hablar de Punta Catalina ni de su encendido, y lo que se dijo que sería en mayo. Habrá que ver qué pasa en mayo. Mientras esto ocurre y mientras sigue el curso de los acontecimientos en Brasil respecto al tema de Odebrecht y el escándalo de sobornos que todavía no se aclara, y que aquí parece que quedó reducido solamente en una página 14 que, como bien nos decía un interactivo en el día de ayer, nadie sabe a dónde ha ido a parar. Ahora tenemos nosotros otra versión de este caso ahí en Italia con parte de ese consorcio, que es el caso de Tecnimont. ¿Qué involucraría eso entonces en este caso? ¿De qué nosotros estaríamos hablando? Probablemente, bueno, ustedes saben que inicialmente se habló de 2.000 millones, ¿verdad? Fue lo que se invertiría en principio, 2.040 millones a la planta
de Punta Catalina. Entonces, si se está hablando de que se hizo inversiones para sobornos también, comisiones locales, vamos a decir comisiones, no vamos a hablar de sobornos, comisiones locales, y se está hablando ahí en esas mismas publicaciones, que no lo estoy diciendo yo, lo dicen los periódicos italianos y ahí están los enlaces que ustedes pueden ir perfectamente y buscarlo, se dieron 2% de esa comisión local. ¿Tú sabes de cuánto nosotros estaríamos hablando entonces? Estaríamos hablando de $40 millones también por cuenta de la Tecnimont, además de los 92 millones de las que se ha hablado de soborno en el caso de Odebrecht, señores, pero es una verdadera desgracia y es una racha de la que no sabe el presidente Danilo Medina cómo va a salir con Punta Catalina. ¡Llévatela! Bueno, señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes. Este es el Gobierno de la Mañana, ya estamos en la curvita final, sí señor, cuando son las 6:51 minutos, para despedirnos. De entrada, desearle un muy buen fin de semana a todos y todas y agradecer que siempre hayan estado con nosotros y que van a estar con nosotros el lunes. Y ustedes que cuentan, los 15,000 calieses de Cifrido Párez Pérez me darán esperanza de que pudiera darse con el paradero de Quirinito, entre otras bellezas en este país, y que esos, después, una vez de que hayan cumplido con su misión, los calieses de Cifrido, ¿cómo fue que él los llamó? Ministro de Educación. Son colaboradores. Esos colaboradores o calieses podrán entonces permitir que se haga una investigación más profunda de la mofa más grande que se ha podido hacer, o complicidades aquí de la justicia respecto de ese caso Quirinito, y que por primera vez en algún momento me mencionen el nombre del director de prisiones en toda esa desgracia que implicó, espérate. Pero ven acá. Espérate. Pues sí, entonces en lo que implicó ese asunto, ¿tú tienes algo en contra de que encuentren a Quirinito por casualidad? No, yo no tengo nada en contra de que encuentren, pero usted le está llamando calieses. Y él no fue que dijo, ¿tú no leíste la información? No, Cifrido Párez Pérez dice que no son colaboradores. No se llaman calieses. Pero son los mismos calieses que ahora no se llaman calieses. Es que yo soy una señora mayor, que yo tengo todavía en mi cabeza. Que tú tienes esa mentalidad de allá, de donde había el caliesaje ese de Balaguer y esa gente. Entonces no es caliesaje. Y además, el que trabaja en el DNI no es un calié. ¿No? Ni es un... Pues, ¿qué es lo que está preocupado un informante, por su país. Vamos a decir, son informantes preocupados por su país. No, esto no tiene. Yo creo que sí. Son informantes. Ayer se entregaron varias escuelas, señores. Ay, qué bueno. Sí, eso está bueno, pero tú sabes. Eso muestra que este gobierno está trabajando. Eso, mira, hablando de las escuelas que se entregan, señores, no se han hecho más concursos públicos para la construcción ni de escuelas ni de otro tipo de infraestructura. Que tú sepas. Mira, bueno, tú sabes que antes se llamaba concurso y eso creó un impacto muy positivo, claro, hasta que sucedió la muerte del arquitecto de la OISOE. Pero esos concursos, señores, llenaron de esperanza y de fe a mucha gente. Sí, claro. Igualito que como fueron. Eso pudieron. Claro, sí. Igualito que las visitas sorpresa también, que llenaron de esperanza y de fe, y al final resulta que viene ahora un estudio y evidencia que eso no es, que hasta en eso nos engañaron. Pero tuvo su impacto. Pero lo que apelo es a que siga, porque hace un tiempo que yo no escucho ¿para que se sigan suicidando ingenieros porque los estafan y los roban? No, hombre. Espérate, eso fue uno, pero suficiente para develar y develar esa barbaridad. Pero yo no sé si tú me copias. Yo a lo que me refiero es la iniciativa pudo ser buena. Fue buena y hace falta porque pudo ser buena, pero lo contaminaron y entonces la garantía que nosotros no tenemos en este país de que se contamine. Pero óyeme, el que no la haya, déjame decirte cuál es mi punto. El que no se esté haciendo ahora quiere decir que entonces las obras se están repartiendo por otras vías. Pero como tiene que ser mejor que se hagan los concursos. Pero sí, pero olvídate que yo no sé que tú estás en Belén con los pastores. Tú no sabes que es en este país que tú estás. Aquí el afán, y eso va para Linares, y yo me voy porque no voy a seguir en esto. Señores, el afán patético y de sacar un poco la desesperación de esta maquinaria oficial, de la propaganda, para tratar de atenuar todos los tollos que se han hecho desde muchas direcciones en esta gestión, señores, van o no van a tener límites. La verdad es que yo creo eso. Y le mandaron una canción a usted. Dale, Linares. Atiéndala ahí. Yo no oigo nada, señores. Les cuento que estoy saliendo. Buen fin de semana. ¡Llévate! Pero tú es el Gobierno Z101.